hacer es completar toda esa parte y al final ustedes solos van a calcular. Igual va a haber nota el día de hoy, ¿ya? Iniciamos entonces esta sesión. Semana 7, elaboración del plano de red de agua potable de edificio multifamiliar, integrando sus componentes, cisterna, tanque elevado, agua fría, caliente y sistemas contra incendio. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante elabora las dimensiones de cisterna, tanque elevado, potencia de bomba e igualmente identifica los diámetros de las tuberías principales de almacenamiento. Entonces, el día de hoy vamos a lo que tenemos todo, nuestra planimetría, nuestras redes. Con la clase del día de hoy vamos a tener dimensiones de cisterna, dimensiones de tanque elevado. Vamos a obtener todo lo que es nuestro sistema de abastecimiento indirecto, la tubería de alimentación, la tubería de succión, la tubería de impulsión, la potencia de las bombas con sus diámetros y sus datos que voy a requerir para mi edificación. Y al igual que todo el sistema de la red de distribución de la parte interna de la edificación. Voy a obtener todos esos diámetros. Toda la parte de abastecimiento indirecto, alimentación, succión e impulsión, voy a sacar con la normativa y con la ayuda de otras fórmulas externas que no están, pues en este caso, en la normativa. Voy a usar Hazen-Williams, voy a usar pérdidas de presión y entre otros puntos. Y la parte interna que va del tanque elevado a abastecer a cada punto de abastecimiento de cada aparato sanitario, a cada punto de salida de agua, voy a realizar con el famoso método de Hunter. Vamos a ver todos los criterios que debemos tomar en cuenta para poder determinar todas las redes con sus respectivos diámetros. Tanto el uso para el agua fría es el mismo, método Hunter, como también para el agua caliente, que es el mismo criterio, los mismos pasos, el mismo procedimiento. Muy bien, nosotros tenemos este sistema de abastecimiento de tipo indirecto. ¿Está grabando esta sesión? Si no, sí, está grabando. Del medidor va a haber una tubería que se llama la tubería de alimentación, la tubería que está entre tu medidor y está entre tu cisterna. Esa es la tubería que está alimentando la cisterna. Y para poder succionar ese agua mediante una electrobomba, yo voy a succionar, ¿no? Su nombre mismo dice succión, por lo tanto se le va a conocer como la tubería de succión. Y de la electrobomba va a haber otra tubería que va a llegar al tanque elevado y esta tubería se le va a conocer como la tubería de impulsión. Es por eso que es importante que en tus planos pongas, pues, ¿qué cosa es esto? Es una tubería de alimentación. ¿Qué es esto? Tubería de succión. ¿Qué es esto? Tubería de impulsión. Y recuerda que la tubería de impulsión va, mira, recto, de forma recta, de forma vertical, y en todos los pisos tiene que aparecer, ¿no? Y después de ello, ¿qué cosa vamos a tener? La tubería que baja. Esta tubería, mira, está bajando, alimentando a los demás pisos. Igual baja de forma vertical, recto, sin ninguna inclinación, sin nada. Y también aparece en todos los pisos que requieran de esta tubería o esta bajante de agua fría, ¿no? ¿A dónde va a ir? A cada punto de salida de cada aparato sanitario. Muy bien. La clase del día de hoy prácticamente es un ejemplo de lo que tú vas a hacer con tu respectivo proyecto. Nosotros tenemos unos planos en el cual hemos realizado todo lo que es la red de distribución tanto de agua fría como de agua caliente. Hemos colocado, hemos insertado la cisterna, hemos colocado el tanque elevado donde tenía que ir, todo ello. Y hemos hecho todas las redes por el método de espina de pescado, hemos hecho la de agua fría, hemos hecho la de agua caliente. Ahora, por lo tanto, el siguiente paso que ustedes han hecho es calcular la dotación tanto de agua fría como la dotación de agua caliente. Eso hemos hecho la clase pasada.
Con esta dotación que nosotros tenemos, con estas dotaciones, nosotros podemos identificar los volúmenes con el área de agua fría, volumen de la cisterna y el volumen del tanque elevado. Y la de agua caliente yo puedo identificar el volumen de mi terma eléctrica o terma a gas, solamente con las dotaciones. Qué importante es el cálculo de dotaciones para poder determinar todo lo que yo voy a requerir en mi edificación. Con estas mismas dotaciones yo puedo también calcular todo lo que viene a ser la parte hidráulica, todo lo demás, diámetros de tuberías y entre otros puntos. Muy bien, entonces mis datos de la edificación, mis datos iniciales será pues que es una vivienda multifamiliar de tipo de abastecimiento indirecto, uso de aparatos sanitarios de uso privado, todos van a ser de uso privado, no uso público, aunque hay planos que ustedes tienen de uso público. Entonces vamos a tener que diferenciar esos dos puntos. Altura de la edificación, 14.25 metros. Y voy describiendo de qué está compuesto mi primer nivel, mi segundo nivel y tantos niveles yo voy a obtener. Siguiente paso es calcular la dotación. Calculo la dotación de toda mi edificación de agua fría y obviamente de agua caliente. Calculo la dotación de agua fría con respecto a la normativa, lo que ustedes han elaborado. En el departamento 101, que es el primer piso, yo tengo número de dormitorios 1, por lo tanto le corresponde 500. En el departamento del segundo piso, que tengo 2, hay tres, son de 3 dormitorios, por lo tanto le corresponde 1200. Los departamentos del tercer piso y cuarto pisos, que también son de 3 dormitorios, le corresponde 1200 litros, sacando una dotación total de 7700 litros por día. Esa es mi dotación total que yo voy a requerir. Y con esta dotación, lo que yo voy a hacer es prácticamente calcular la cisterna y el tanque elevado, los volúmenes. Lo primero será calcular la del tanque elevado. El volumen del tanque elevado va a ser un tercio de la dotación total. Un tercio de la dotación total. Siendo así mi dotación total 7700 litros por día y lo voy un tercio, voy a obtener que el volumen de mi tanque elevado va a ser 2566.67 litros por día. O sea, yo voy a tener ese volumen. Quiero pasarlo a metro cúbico, simplemente esto de acá lo voy a dividir entre 1000. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, al dividirlo, yo tengo un volumen de tanque elevado de 2,56 metros cúbicos. Ya está, he obtenido lo que es el volumen. Ahora, como es un tanque elevado, yo voy a diseñar, o bien lo hago de concreto armado, o bien lo hago de, o bien lo compro, en este caso de polietileno, Eternit, Rotoplas y entre otras marcas que voy a tener. Lo que tengo que hacer es buscar en el caso de este material, yo voy a conseguir solamente en litros, no en metros cúbicos, en litros voy a conseguir. Por lo tanto, creo que la máxima capacidad que es en este tanque, creo que es la de 2500, si no me equivoco. Pero por lo tanto me estaría faltando 66,67 litros. Y yo no puedo decir, no, voy a comprar solo de 2500. No, si tu dotación te dice lo siguiente. Por lo tanto, yo puedo comprar dos tanques de 1500. 1500 más 1500 sería 3000, pues, ¿no? 3000 litros, listo. ¿Y voy a trabajar con esto? Sí, voy a trabajar, porque según mi cálculo me dice que debe ser 2566. Ya un poco más. Listo. O de repente compro uno de 1500 y uno de, no sé si habrá de 1000 y tantos, 1200, no lo sé en el mercado. Busco, pero busco que se acerque a este mi resultado según el cálculo normativo, ¿no?
¿Dónde está esto? Esto está acá, mira, esto es parte de la norma. Te dice que cuando sea necesario emplear una combinación de cisterna, bombas y tanque elevado, la capacidad de la primera no será menor de tres cuartos partes de la dotación diaria y la del segundo no menor de un tercio de dicho volumen. Ahí está, ¿no? Un tercio de la dotación total. Tres cuartos de la dotación total. Listo. Este es mi sustento normativo. Si te estás dando cuenta, acá estoy sustentando. ¿De dónde estoy sacando todo esto, no? De la norma IS 010. Tal cual tú tienes que hacer con su sustento normativo. No es poner el cuadro por poner. Listo. Muy bien. Para nuestro trabajo, el tanque elevado va a depender de lo que tú desees. Si quieres hacer de concreto armado, genial. Si quieres comprar en el mercado, no hay problema. Cualquiera de los dos es válido. Pero para la cisterna va a ser de concreto armado para todos. Para todos va a ser concreto armado. ¿Cómo voy a calcular el volumen de esta cisterna? El volumen de esta cisterna voy a calcular tres cuartos de la dotación total, dándome 5.775 litros. Y esto necesito llevarlo a metros cúbicos sí o sí. ¿Por qué? Porque yo voy a construir una cisterna de concreto armado. Lo divido entre 1000 y me da que debo tener una cisterna de 5.78 metros cúbicos. Por lo tanto, estos volúmenes de acá son volúmenes teóricos calculados. Según mi teoría, según mi norma, he obtenido los volúmenes que el cual yo voy a utilizar. Muy bien. Para calcular el volumen de la cisterna, lo siguiente es que debo tener en cuenta la altura útil de esta cisterna. La altura útil de la cisterna, cuando llamamos altura útil, ancho útil, largo útil, solamente cuando voy a usar todo lo que va a llenar pues el líquido en este caso, ¿no? Todo esto lo que estoy sombreando ahí es las dimensiones útiles, o sea, prácticamente estoy dimensionando el contenido, ¿no? El líquido. La altura útil en una cisterna oscila entre 1.5 hasta 2.5 metros. Cualquiera de estas dos yo puedo utilizar, o sea, de este rango de 2.5 metros a 2.5 metros. Puedo usar 1.5, puedo usar 2, 2.20 metros con respecto solo a la altura útil. Si tú te das cuenta, acá en este pedacito hay una altura que es parte de la cisterna y esa altura se le llama como altura libre. Acá hay un vacío, acá hay aire, no está, la cisterna no está llenado en su totalidad. Tiene agua hasta cierto límite y también tiene una parte que es aire, pues, ¿no? Está un vacío. Este agua necesita respirar y para poder respirar, va a respirar también mediante una tubería que es tubería en este caso, de ventilación. Tubería de ventilación. Tiene que ventilarse. Si yo no ventilo esto, el agua, ¿qué va a pasar? Se va a descomponer, pues, por dentro. Las bacterias, todo ello se descompone y eso vas a consumir. Entonces, por lo tanto, tengo que ventilar. Muy bien. La norma nos dice lo siguiente, que cuando las edificaciones es considerada como pequeña, menores a 4 pisos, entonces para el diseño de la cisterna se tendrá que tomar en cuenta la relación de largo y ancho de 1 a 2, como se muestra en esta figura. El ancho será A y el largo será 2 veces A. Cuando la edificación es considerada mayores o iguales a 4 pisos, entonces el diseño de las cisternas tendrá una relación de 2 veces a 3 veces A, o sea, es un poco más grande, ¿no? Como se muestra en esta figura de acá. ¿Y cómo yo voy a calcular estas dimensiones? El valor de A.
simplemente utilizando el volumen este, de esta cisterna de acá. Y el volumen va a ser igual, todos sabemos calcular el volumen, altura por ancho y por largo. Altura por ancho y por largo, ¿no? En este caso, la altura matemáticamente lo representamos con una H, ¿no? Listo. Con esto yo voy a poder obtener mi volumen, solamente el volumen útil en este caso, ¿no? Sería el volumen útil de mi cisterna. Como yo, como yo tengo este valor, que es el volumen de mi cisterna, que he calculado acá con la dotación de agua, mira, he calculado acá con la dotación de agua, simplemente voy a reemplazar. Yo sé que el valor de B es 2 veces A, el valor de L es 3 veces A. Y lo que estoy haciendo acá es reemplazar. Desconozco, en este caso, el valor de A. H conozco, sí conozco H. Voy a asumir la altura de esta cisterna entre 1.5 a 2.5 metros. En este caso, asumo el valor que yo desee. En este caso, para este ejemplo, he asumido que sea de 2.5 metros. Por lo tanto, voy a tener una ecuación. Y al obtener una ecuación, tengo que despejar este valor de A. ¿Cuánto va a ser A? En este caso, despejando 0,62. Ese va a ser mi valor de A. Ahora, por lo tanto, reemplazo en esos valores. La altura útil lo he considerado 2.5 metros. El ancho útil era 2 veces A y A yo ya conozco. 2 veces A es 1.24 metros. El largo útil es 3 veces A. 3 veces 0,62 es 1.86 metros. O sea, yo ya tengo las dimensiones de mi cisterna. Pero cuando voy a construir, no voy a construir pues con 1.24 metros, estar midiendo, acá es 1.24 o acá será 1.24, no lo sé. Tendré que llevarlos a valores múltiplos de 5 enteros. El 2.5 queda. El 1.24 tendré que usar pues 1.25 metros. Valor exacto múltiplo de 5. La longitud, 1.86, tendré que usar 1.99 metros, 90 metros. Listo, por lo tanto, yo voy a obtener, ¿qué cosa? Un nuevo volumen, un nuevo volumen de mi cisterna. O sea, estoy obteniendo un nuevo volumen de la cisterna. Y al obtener este nuevo volumen de la cisterna, lo que yo voy a hacer acá es simplemente calcular lo demás con este nuevo volumen. Voy a calcular con este nuevo volumen. Y el volumen actual que me va a dar, obviamente va a tener que incrementar, ¿no? De lo que era 5.78 ha incrementado a 5.94 metros cúbicos o 93.8 metros cúbicos. Listo. Con este volumen yo voy a calcular. Con este nuevo volumen voy a calcular. Lo mismo va a suceder para tu tanque elevado. En el caso que tú quieras comprar el tanque de 2.566 que hemos visto en la clase pasada, que el máximo creo era 2.500. En este caso digo, voy a comprar dos de 1.500. Por lo tanto, el nuevo volumen de tu tanque elevado va a ser 3.000 litros, o perdón, claro, de 3.000 litros va a ser tu nuevo volumen de tanque elevado. Y con ese nuevo volumen yo tengo que calcular el resto de mis cálculos hidráulicos con esos nuevos volúmenes. ¿Me dejo entender esta parte? ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya, listo. Muy bien. Partes de una cisterna. Todos hemos visto anteriormente en la teoría, también habrás visto las partes de una cisterna. Vamos a ir acá. Todos conocemos que por donde ingresa el agua es la tubería de alimentación. Y en esa tubería de alimentación, para que sea un cierre automático, al momento llenado, al momento de llenar el límite, está una válvula esférica.
flotando ahí, que cuando llega al límite, automáticamente se cerró el paso del agua. Luego tenemos la electrobomba y tenemos la tubería de succión. Este está succionando para abastecer agua a tu edificación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta tu válvula esférica se malogró? No funciona. El agua va a seguir saliendo y por lo tanto va a tender a rebalsar por tu tapita, por la tapa que está ahí. Para evitar ese rebalse y salga pues a la superficie, existe una tubería que está más o menos por acá. Vamos a pintar de rojo. Está más o menos por acá y se le conoce como la tubería de rebose. Esta tubería de rebose tiene que tener el diámetro mayor a la tubería de alimentación. Si esta llega a fallar, el agua por dónde se va a ir por esa tubería de rebose y esta tubería de rebose está conectada a la del desagüe. ¿Y cómo voy a calcular su diámetro de esta tubería de rebose? Esta tubería de rebose voy a calcular en base al volumen de mi cisterna y simplemente utilizando la tabla, la norma IS010, el punto M, donde dice el diámetro del tubo de rebose, se calculará hidráulicamente no debiendo ser menor que lo indicado en la siguiente tabla. Capacidad del depósito en litros y el diámetro de esa tubería de rebose. Hasta 5.000 litros, el diámetro tiene que ser 2 pulgadas. Hasta entre 5.000 y 12.000 litros, el diámetro 3 pulgadas, y así sucesivamente. Mi volumen nuevo de la cisterna es 5.938 litros, por lo tanto yo estoy en este punto de acá. Y por lo tanto, la tubería de rebose debería ser de 3 pulgadas. Listo. Este diámetro va a ser 3 pulgadas. PVC, tubería de rebose, PVC de 3 pulgadas. Listo. Ya he obtenido uno de los diámetros, que en este caso es parte de la cisterna. Listo. Ya obtuve simplemente con la norma. Ahora lo que yo voy a calcular va a ser la altura libre. ¿Recuerdas que te dije que acá hay un vacío en la cisterna, acá hay aire? Necesito calcular esa altura, que se le conoce como altura libre. Y la altura libre también lo voy a calcular solamente con la normativa. La norma me va a mandar a estos tres puntos, la I, J y K, en la parte de almacenamiento de agua fría, nos va a decir lo siguiente. La distancia vertical entre el techo del dispositivo, voy a dibujar acá, listo. La distancia vertical entre el techo del dispositivo y el eje del tubo de entrada, o sea, se está refiriendo al tubo de alimentación. Esta distancia que tenemos acá, H1, le voy a poner altura 1, dependerá del diámetro de este y de los dispositivos de control, no pudiendo ser menor a 0.20 metros. A ver, ¿y cómo yo voy a saber cuánto será pues este diámetro de acá? Tendré que usar los cálculos que más adelante lo vamos a ver. Pero si yo quiero determinar este diámetro sin necesidad de saber los cálculos, va a depender de este diámetro de tu tubería, pues de acá la tubería de rebose, ¿no? Esta es la de rebose, esta es la tubería de alimentación. Listo. ¿Qué decía la norma? Que la tubería de alimentación no debe ser mayor a la tubería de rebose. Por lo tanto, la tubería de rebose yo tengo el diámetro, que es 3 pulgadas. ¿Y 3 pulgadas cuánto va a ser? En centímetros o en metros, creo que es 7,5 y algo. 3 pulgadas, si no me equivoco. Claro, 7,5. Vamos a multiplicar 3 por dos punto siete coma cincuenta y sesenta y cuatro. dos 7,62. Listo. O sea que 7,62
centímetros, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué te dice? No puede ser menor a 0,20 metros, pero 7,62, el diámetro de esto, es menor a 0,20 metros. Por lo tanto, este h va a ser lo que dice tu norma, ¿no? Voy a tomar esa altura máxima que me da ahí, o altura mínima, perdón, que me está dando ahí, 0,20 metros. Listo, ya obtuve la primera altura. Luego me dice, la distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y la entrada del agua, o sea, se refiere a esto de acá, será igual al doble del diámetro del primero y en ningún caso menor a 0,15 metros. La distancia vertical entre los ejes del tubo de rebose y la entrada de agua será igual al doble del diámetro del primero, o sea, tres, dos veces las 3 pulgadas, ¿no? Que en centímetros 7,64 por dos veces, ¿cuánto sería? 15,24, ¿no? En este caso estamos trabajando en centímetros. Y te dice en ningún caso menor a 0,15 metros. Mira acá, no es menor, listo, no es menor. Por lo tanto, voy a considerar este valor de acá, lo que me ha salido. Y ahora te dice la distancia vertical entre los ejes del tubo de rebose y el máximo nivel del agua, la superficie máximo de llenado, acá vas a tener una superficie máximo de llenado entre esto y esto, máximo de nivel de llenado será igual al diámetro de aquel y nunca inferior a 0,20. O sea, va a ser igual al diámetro de este. Y este de acá, ¿cuánto era? 3 pulgadas, pero nunca inferior a 10. Pero este 3 pulgadas es 7,62. Por lo tanto, este de acá va a tomar 10 centímetros o 0,10 metros, ¿no? Listo, yo ya tengo entonces toda esta altura libre. Voy a sumar 20 más 10 más 15 son 45,24 metros, ¿no? Dándole un redondeo de 45,5 metros, ¿no? Centímetros, perdón, 45,5 centímetros. Estoy redondeando este a múltiplo de 5. Por lo tanto, como yo ya tengo las dimensiones de mi cisterna, tengo acá las dimensiones, sé cuánto es mi cisterna. A ver, acá vamos a dibujar. La altura útil es 2,5 y en la altura libre, ¿cuánto sería? 0,455, ¿no? En este caso, 46 le voy a dar, pues, ¿no? Listo, está en metros y metros. Por lo tanto, tu altura total va a ser 3 metros, ¿no? 3,1 metros. Redondeando ya es criterio de diseño. Yo creo que trabajaría con los 3 metros. Listo. Entonces, de esa forma ya he calculado el volumen de mi cisterna. El mismo, los mismos pasos, la misma metodología voy a utilizar en el caso yo tenga un tanque elevado de concreto armado. Si tengo un tanque elevado de concreto armado, lo mismo voy a tener que calcular. Tal cual voy a seguir los pasos y voy a tener esas dimensiones que yo quiero conocer para poder construir, para poder diseñar mi tanque y diseñar pues esta cisterna. Muy bien, entonces esto es el diseño de cisterna y diseño de tanque elevado. Ingeniero, una consulta. Sí, te ¿Podría, escucho. sí, un favor, podría repetir la parte de la J en realidad de donde que sale la distancia entre los ejes de las tuberías? Porque se hizo el diámetro del rebose, pero no entendí la parte del alimentador, cómo es que los... Ya el J dices, ¿no? Sí, un favor, gracias. A ver, el J, ¿qué nos dice? La distancia vertical entre los ejes de tuberías, ¿quiénes son? Esta de rebose y la de la entrada del agua. O sea, este es tu rebose y este es tu alimentación, la entrada del agua.
te dice que será igual al doble del diámetro del primero, o sea, dos veces. ¿Quién es el primero que te dice? El reboce, pues, ¿no? 3 pulgadas, dos veces las 3 pulgadas. En el caso de que no sea igual a 0,15, o sea, menor a esto, tienes que considerar este valor. Y llevándolo a centímetros o a metros, nosotros hemos sacado 2 por 7,64, 62, ¿no? Nos salió pues 15,60 y algo. A ver, vamos a volver a sacar acá la calculadora. 15,24 nos ha obtenido, ¿no? Recuerda, una pulgada tiene pues 2,54 centímetros. Tres veces es 7,62. Listo, centímetros. Entonces estamos por encima, sí. Entonces yo considero esto de ahí. Y al final llego a sumar todas esas alturas. Ahora sí. Sí, ahora sí, ingeniero, gracias. Ya. Muy bien. El volumen de la terma de agua caliente hemos hecho la clase pasada. Lo que yo necesito para calcular el volumen de la terma, necesito la dotación de agua caliente, ¿no? En este caso, cada departamento quiere su propia terma y les indicaba entonces que por cada departamento voy a calcular su propia dotación, cuánto es, y lo que nosotros vamos a utilizar es para residencias unifamiliares, multifamiliares, un quinto de la dotación. Y por lo tanto yo voy a obtener ese, esa medida, ¿no? Ese volumen requerido y voy a ir al mercado y comprar. Lo mismo, si yo tengo acá un volumen de 45 y en el mercado existe de 50, tendré que comprar pues esa de 50. No le voy a decir, fabrícame uno de 45. Me tendré que acoplar al mayor inmediato superior. Nunca me voy a ir al menor, porque si no mi sistema va a fallar, va a colapsar. Hasta ahí entonces son los cálculos de volúmenes de los dispositivos de almacenamiento. Cálculo de la tubería de alimentación, que va desde la matriz de la red hasta la cisterna. Muy bien. Entonces, en esta parte nosotros ahora vamos a calcular lo que es la red, los diámetros de todo nuestro sistema de abastecimiento indirecto. Tenemos la tubería de alimentación, la de succión y tenemos también la de impulsión. La tubería de alimentación, lo voy a calcular con el método que se debería calcular, utilizando las ecuaciones de Hassen-Williams y Bernoulli. Para esta tubería yo necesito lo siguiente. Necesito tener mi volumen, último volumen final de cisterna, en este caso 5,938, volumen útil, le voy a decir acá, volumen útil, volumen hasta donde va a llenar tu cisterna. El desnivel entre la matriz y la cisterna. Entre la matriz del medidor y la cisterna habrá un desnivel. En el caso no existe ese desnivel, simplemente se considera cero. Pero en mi plano yo tengo un desnivel, que es a 1,5 metros. La longitud de esta tubería, yo tengo que medir toda esa longitud que está yendo desde la matriz hasta mi cisterna. Tengo que acotar y medir, pues, ¿no? En este caso, el mío mide 12,8 metros. Datos que voy a sacar de mi elaboración de planos. Y acá vas a sacar de tu elaboración de planos. Voy a requerir otros datos, como es el caso de la presión de salida, el tiempo de llenado y la presión de la matriz. La presión de salida, que se mide en metros columna de agua, prácticamente este dato nos los tiene que dar, pues en este caso, este y este dato nos los tienen que dar, o de dónde sacamos, lo sacamos de, en este caso, Sedacá, Sedalí, Sedapal, y entre otros puntos. Ellos han hecho estos cálculos. Si no encontramos, tendremos que sacar de algunos otros textos, porque ya está calculado, no necesitamos calcular. Si quieres calcular,
Ya pues es entrar un poco más a profundidad del tema, ¿no? Muy bien, lo que vamos a usar acá en el plano es 2 metros columna de agua, la presión de salida, dato fijo. La presión de la matriz, 20 libras por pulgada al cuadrado, que también es dato fijo. El tiempo de llenado de nuestra cisterna tiene una oscilación entre 3 horas a 5 horas. Va a depender de qué tan grande sea tu cisterna. Si es pequeño tu cisterna, tiene un volumen pequeño adecuado, el llenado será más rápido, 3 horas o de repente menos. Si tu cisterna es demasiadamente grande, el llenado será más tiempo, 5 horas. Entonces va a depender de cuánto tú consideres pues ahí tu cisterna. A ver, mi cisterna es muy grande, el tiempo será de 5 horas. ¿Cómo calculo el tiempo? Tendré que usar el caudal y calcular pues el tiempo. Velocidad contra caudal me va a dar el tiempo. No voy a ir y en la parte del curso voy a buscar pues una cisterna y estar midiendo el caudal. Para nosotros, el dato va a ser este de acá, ¿ya? 3 horas el tiempo, dato fijo. Le vamos a dar 3 horas de llenado como dato fijo. Listo, todos estos datitos los necesito para poder calcular todas mis ecuaciones hidráulicas. Antes de entrar a las ecuaciones hidráulicas, yo necesito conocer algunos conceptos, como por ejemplo, ya conocemos los tipos de tuberías que está conformado mi sistema de abastecimiento. Cuando el líquido, el agüita, va a transcurrir por esas tuberías, acá va a entrar una cantidad de líquidos y va a salir una cantidad de líquidos. Acá va a entrar A y acá va a entrar, va a salir B. Va a ser diferente, no va a ser lo mismo. En sí debería, lo que entra, tiene que salir la misma cantidad, pues, ¿no? Si acá entró 10, acá tiene que salir 10, pero no es así. Entró 10 y sale 9, sale 8, sale 7 o a veces sale nada. ¿Por qué? Porque en la tubería puede haber fisuras, que estén por ahí goteos, o lo otro, no hay fisuras, pero sí vas a tener pérdidas, pérdidas por el mismo material de la tubería, que se le considera pérdida por fricción, pérdidas por el cambio de sentido, que en este caso se le conoce como la pérdida por accesorios, que al momento de cambiar baja la presión, baja la velocidad, ¿no? Está bajando, tienes que desacelerar. ¿Qué es la presión? El cálculo de presión prácticamente es una magnitud escalar que relaciona la fuerza por la unidad de la superficie. Presión es igual a fuerza sobre área. En este caso, el término de la presión, nosotros vamos a determinar S, que es igual a HF sobre L. S va a ser nuestra gradiente hidráulica y HF va a ser la pérdida de energía o pérdida por fricción. Y L va a ser la longitud del tramo de la tubería, la longitud. Esta longitud de acá la vamos a determinar mediante la longitud equivalente más la longitud de tubería, porque acá va a existir no solo este tramo que vemos acá, porque acá todavía hay pequeñas longitudes que están unidas, como por ejemplo, al unir un codo con un tubo, nosotros acotamos de acá a acá y a veces tenemos un poco de error, margen de error, porque todavía mira esta longitud que tenía el tubo, mira la longitud que había en el accesorio, también debemos determinar esa longitud para poder calcular esas pérdidas por accesorios. Muy bien. Acá tenemos las pérdidas lineales de fricción por la longitud de tubería, PVC, ¿no? Por accesorios, pérdidas por accesorios, de todos los accesorios que yo voy a usar al tener ese cambio de dirección, al entrar a un accesorio, las presiones varían, cambian. Por lo tanto, se le conoce como pérdida de accesorios. Varía la velocidad, ¿no? Muy bien.
Entonces, para calcular, tomando en cuenta todo esto, para calcular la tubería de alimentación, lo siguiente que vamos a hacer es conocer el caudal. El caudal va a ser igual al volumen de la cisterna sobre el tiempo de llenado de la cisterna. En este caso, el volumen de la cisterna en litros, 5,938 metros cúbicos, que está convirtiendo acá a litros por mil, sobre 3 horas, que esta la tengo que trabajar en segundos. Entonces, 3 horas, una hora recuerda que tiene 3.600 segundos, ¿no? Al convertirlo y al dividirlo, yo voy a obtener este valor de acá, 0,549 litros por segundo. Este es mi caudal que va a entrar del medidor hacia la cisterna. Por lo tanto, yo necesito calcular la pérdida disponible. Y la pérdida disponible voy a calcular con la siguiente fórmula. El desnivel de altura de la matriz, la presión de la matriz, la suma de ambos va a ser igual al desnivel de la tubería del medidor a la cisterna, más la presión de salida y más esa pérdida que yo necesito calcular. Yo necesito saber cuánto de pérdida va a haber acá. El desnivel de altura de la matriz prácticamente es de la tubería de la red pública hacia mi matriz. En este caso, le vamos a considerar cero. Desconocemos ese desnivel. Por lo tanto, yo le voy a considerar cero. Mayormente le consideramos cero. La presión de la matriz tenemos como dato fijo, que estaba acá. Ahí está la presión de la matriz, que es 20 libras por pulgada al cuadrado. Tengo que llevarlo a metros columna de agua. Por lo tanto, al llevarlo a metros por columna de agua, esas 20 libras pulgada al cuadrado, simplemente lo voy a dividir entre 1,42 y voy a obtener la unidad metros columna de agua. Ya te estoy dando los factores de transformación, unidades de transformación, dato fijo. Y todo es igual a 1,5. El desnivel de la matriz a mi cisterna, ¿cuánto es? 1,5. Pues no, yo tengo que identificar si tengo un desnivel. Profe, no tengo desnivel, por lo tanto, ¿cuánto sería? Cero, pues en este caso, ¿no? Cero si no tienes. A ver, apaga tu micro. ¿Quién está ahí con su micro? Juan Pérez. Muy bien. Y la presión de salida, esta es la presión que sería 2 metros columna de agua. Ahí está, la presión de salida. Listo. Por lo tanto, yo voy a calcular, voy a despejar esta presión, la pérdida disponible, y voy a obtener que yo en la pérdida disponible debo tener 10,58 o 59 metros columna de agua. Con este valor de acá puedo obtener lo que es el diámetro del medidor. En este caso, el diámetro del medidor me dice la norma, me dice lo siguiente, la normativa, que la pérdida máxima del medidor es el 50% de tu pérdida disponible. O sea que en el medidor yo voy a perder solo el 50% y esa pérdida máxima va a ser de 5,29 metros columna de agua. Listo. ¿Y cómo voy a poder identificar el diámetro de ese medidor? Voy a utilizar este ábaco de acá, este pequeño ábaco de acá. El caudal que yo tengo, que es 0,549, tengo que convertirlo a galones por minuto, porque el ábaco me dice que el gasto que tú tienes debe estar en galones por minuto. La presión tiene que estar libras sobre pulgadas. Por lo tanto, al convertirlo este valor a galones por minuto, multiplicamos por este valor. Aquí está, mira, te lo estoy dando también, las unidades de conversión para que ya no estés buscando. Y al multiplicar por este valor, me va a dar que mi caudal en galones por minuto es 8,50
galones por minuto. Muy bien, agarro esos 8,50 y busco acá en la tabla. Acá tienes 8, entonces acá estará 8,5, porque acá ya será pues 9, acá será 10, y así sucesivamente irá alejándose esos valores, pues, ¿no? Listo, entonces lo que yo voy a hacer es proyectar. Acá está cogiendo, mira, un diámetro de 3/4 y está cogiendo el diámetro de 5/8. Y por lo tanto, yo tengo dos posibles diámetros para el uso de mi medidor. ¿Y yo cómo voy a determinar esto? Voy a determinar mediante la presión. A menor pérdida, mejor que mayor pérdida, ¿no? Si acá es 1 y acá es 2, lo que yo tendría que hacer es interpolar, ¿no? Tendría que hacer la interpolación. Por lo tanto, yo digo lo siguiente al hacer esta interpolación. Si cae en 8, va a caer, en este caso, vamos con este valor de acá, ¿ya? Con Y. Si cae 8, justo cae en este punto, tiene que ser 4. El 6 está cayendo prácticamente en 10, ¿no? O sea, quiere decir que 6 es a 10, caramba, como Y es a 8,5 y 4 es a 8, ¿no? Interpolamos 6 menos 4 sobre Y menos 4. Lo mismo arriba. 10 menos 8 sobre 10 menos 8,5. Este de acá te sale 2 y este de acá te va a salir 2, ¿no? 2 con 2 saco mitad, mitad, 1. Por lo tanto, el restante, este pasa a multiplicar ecuaciones. No creo que te esté explicando ecuaciones, ¿no? Matemática básica. Este llevas a multiplicar acá y sería y menos 4. 10 menos 8,5 creo que es 1,5, ¿no? 9, 10, 1,5. Y menos 4. ¿Cómo pasa ese menos 4? Listo. O sea que el valor de y debería ser 5,5, ¿no? Y lo mismo voy a hacer para el valor de x. Voy a interpolar. Obteniendo entonces así la pérdida en este caso de 3/4 me dice que la pérdida es 1,65, que la pérdida en 5/8 es 4,45. Bueno, esto lo he sacado sin la interpolación, simplemente al ojo, ¿no? Pero si lo interpolamos me va a salir datos más exactos, ¿no? Más exactos. Muy bien, entonces tengo que llevarlo pues a metros columna de agua para poder saber si estoy dentro de este rango. Si yo estoy por encima de este rango, por lo tanto, mi diseño está mal. Tengo que cambiar, no sé, la tubería, el sentido, la longitud, entre otros puntos. Pero al llevarlo con una tubería de 3/4 de pulgada, tengo 1,16 metros columna de agua de pérdida. Y con 5/8 tengo 3,12 metros columna de agua de pérdida. Por lo tanto, con este diámetro de 3/4 yo estoy perdiendo mucho menor. Estoy muy bajo de lo que debería perder. O sea, este es mi límite. Y por lo tanto estoy muy debajo. Por lo tanto, ¿qué digo acá? Que con esta tubería de 3/4 es la que voy a usar. No voy a usar pues una que voy a perder 3,12 metros columna de agua. Prefiero esta de acá, la de 3/4 de pulgada, que mi pérdida es casi nada, pues 1,16 metros columna de agua. Por lo tanto, digo lo siguiente, que el medidor, mi medidor, va a tener medidor diámetro de 3/4 de pulgada. Listo, he obtenido ese medido, esa pérdida de ahí. Por lo tanto, yo digo lo siguiente, que a la pérdida total le voy a descontar esta pérdida de acá.
y por lo tanto mi límite va bajando, que yo debo perder 9,42 metros columna de agua. Sigo identificando, este es mi rango, mi límite, ¿no? Este es mi rango, mi límite. Listo, ya obtuve el diámetro del medidor, que es 3/4 de pulgada. Ahora voy a obtener el diámetro de la tubería de alimentación. Como yo ya he obtenido este diámetro de acá, el diámetro de la tubería de alimentación la voy a obtener mediante la ecuación de Hazen-Williams. Y Hazen-Williams te dice lo siguiente, que la gradiente hidráulica S va a ser igual al caudal sobre 0,2785, un factor o una constante de división, por C. ¿Qué va a ser C? El tipo de material de tu tubería. Si es una de PVC, la constante C es 140. Si es de concreto, fierro galvanizado, esta constante C va a variar, va a cambiar, no va a ser 140. Pero nosotros estamos utilizando una tubería de PVC. Por lo tanto, esa tubería de PVC se toma el valor de 140. Y D sería el diámetro, sobre, todo elevado a la 2,63. Y todo eso a la 1,85. Por lo tanto, la pérdida por fricción va a ser igual a la gradiente por la longitud. La misma fórmula de acá, ¿no? Mira, ahí está. Que la pérdida por fricción es igual a S por longitud. Estoy despejando esto de acá, ¿no? De ahí sale eso de ahí. Muy bien, entonces esta va a ser la longitud equivalente, porque acá voy a tener longitud por tubería, pérdida por tubería lineal y pérdida por accesorios. Y eso necesito identificar ahí. El cálculo de la gradiente, el cálculo de esta gradiente, yo voy a poder calcular. Tengo el caudal, que tiene que estar en metros cúbicos por segundos. Tengo el valor de C, tengo esta constante y no tengo D. Por lo tanto, para D yo voy a asumir y voy a asumir todo dependiendo de mi tubería acá del medidor. Si la tubería del medidor es 3/4 de pulgada, por lo tanto el diámetro superior inmediato es 1 pulgada y por lo tanto voy a asumir que mi tubería de alimentación va a ser 1 pulgada. Entonces, al asumir que esa tubería de alimentación es 1 pulgada, yo voy a poder obtener la gradiente. Esta 1 pulgada tengo que llevarlo a metros, pues, ¿no? 2,54, que es centímetros sobre 100, que ya estaría convirtiéndolo acá en metros, ¿no? Que acá te estoy poniendo las fórmulas ya convertidas prácticamente todo, ¿no? Muy bien, tengo la gradiente hidráulica. Lo que yo necesito es esta longitud equivalente. ¿Y cómo voy a calcular esa longitud equivalente? Simplemente va a ser igual a la longitud total que yo he medido, que yo he acotado, a esta longitud que yo he acotado desde mi medidor hasta mi cisterna, más las longitudes por pérdida de accesorios, por pérdida de tubería lineal. ¿Y cómo voy a sacar todo eso? Voy a sacar, primero, tengo que identificar qué accesorios tengo en mi camino, en el camino de esa de esa tubería de almas de alimentación. Por ejemplo, yo tengo una válvula con puerta, tengo una válvula de paso, tenía acá una válvula de inicio y tengo una válvula acá. Ambas es la misma, válvula de paso o válvula con puerta, que es lo mismo, ¿no? Yo lo he desagregado acá. Luego tengo dos codos de 90 y un codo de 45 que estaba bajando de esa forma a mi cisterna, ¿sí? Ustedes no creo que tengan codo de 45, así que tengan mucho cuidado, ¿eh? Muy bien, ¿de dónde voy a sacar estos valores? Simplemente de esta tablita de acá. Voy a buscar que la válvula de paso, como yo sé que el diámetro de mi tubería de alimentación estoy asumiendo que es 1 pulgada, busco pulgadas, aquí está, mira, aquí está 1 pulgada.
válvula de paso, válvula de corte. Luego tengo válvula globo. No creo, no uso válvula de globo. Entonces será esta de acá, la que todos vamos a utilizar, a no ser que tú hayas puesto una válvula tipo globo. Por lo tanto, el valor de una pulgada, mira cuánto es, 0,2. Listo, para esta y para esta, pues que es lo mismo, ¿no? Tengo dos codos de 90. Busco codos de 90, codo de 90, curva mediana, codo de 90, curva corta. Mayormente usamos la de curva mediana, ¿no? En este caso, 0,7. Y ahí está, ¿no? Dos veces 0,7, 1,4. Y para el codo de 45, que sería 0,4, ya que solo tengo un codo de 45, ¿no? Voy a sumar y en este caso me sale 2,2 metros. Listo, así de fácil. La longitud equivalente entonces va a ser la longitud lineal de la tubería, que es 12,8 metros, más la longitud de pérdida por accesorios. Sumando, voy a tener que esta longitud es 15 metros. Ahora sí puedo calcular la pérdida por fricción. Puedo calcular la pérdida por fricción, ¿no? Que es el gradiente por esa longitud, por 15. Me va a dar que es 0,915. Y efectivamente, estás por debajo y muy debajo de tu pérdida, que sería en este caso 9,425, ¿no? Por lo tanto, yo digo acá lo siguiente, que el diámetro del medidor trabaja muy bien con una pulgada, que el diámetro tipo disco del medidor es 3/4 de pulgada. El diámetro del alimentador, perdón, tubería de alimentación, 1 pulgada y 3/4 de pulgada. Y ahora sí puedo ir a mi plano. Muy bien, ahora sí voy a mi plano y pongo lo que le corresponde, pues, ¿no? Que el diámetro de mi medidor es 3/4 de pulgada. Y pongo tipo disco. Eso es lo que estoy calculando. Que esta que es la tubería de alimentación, toda esta mi tubería de alimentación que está yendo hasta acá, es 1 pulgada PVC. Diámetro, 1 pulgada PVC. O si deseo ponerle, pues, diámetro, escribir todo completo, pero ya pongo el resultado. Ya pongo el volumen de mi cisterna porque ya tengo ese volumen, ya tengo el volumen de mi tanque elevado. Es más, si deseo, pongo acá las cotas o en el dibujo de detalles de cisterna y tanque elevado. Ya estoy poniendo resultados a mi planimetría. Muy bien. Entonces, hasta ahí es el cálculo de la tubería de alimentación y el medidor tipo disco. ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta, alguna consulta? Porque nos estaría faltando ahora calcular lo que es la tubería de succión y la de impulsión. ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta? ¿Están ahí? Creo que no están ahí. Todo claro, ingeniero. Ya, muy bien. La única, la que está atenta. Los demás estarán desayunando, pues. Muy bien. Ahora vamos a calcular esa tubería de impulsión, la de succión y la potencia de bomba. Para la tubería de impulsión y succión y la potencia de bomba, yo debería hacer lo mismo que he calculado acá. Pero gracias a la normativa, gracias a la IS 010, que nos da ya valores exactos, podemos decir lo siguiente, que para la tubería de impulsión, atiende acá, simplemente voy a calcular en función del caudal. Y también puedo calcular en función del caudal de máxima demanda. Pero vamos a ir por este
paso de acá en función del caudal. El caudal va a ser igual al volumen del tanque elevado sobre el tiempo. Ah, mira, acá la alimentación era el volumen de la cisterna. Ahora voy a usar el volumen del tanque elevado porque necesito saber cuánto va de diámetro necesito para llenar ese tanque elevado, ¿no? Entonces, el volumen de tanque elevado, en el caso de mi ejemplo, de mi ejercicio, es de 2,567 metros cúbicos o 2.567 litros. El tiempo de llenado en tanques elevados va a ser de 2 horas, dato que vas a utilizar para tu trabajito, ¿ya? 2 horas. El caudal, entonces, acá me dice que debo obtener, este es de la IS-010, diámetros de las tuberías de impulsión en función al gasto de bombeo. Mira, en función a este gasto, a este caudal, el anexo número 5. Me dice que debe estar en litros por segundo. Muy bien, entonces yo tengo que llevarlo en litros por segundo, ¿no? 2.567 sobre 2 por 3.600 segundos. 2 horas por 3.600 segundos. Me va a dar que es 0,356 litros por segundo. Por lo tanto, ese caudal voy y verifico. Me dice que hasta 0,5 la tubería es 3/4 de pulgada. Hasta 1 es 1 pulgada. Hasta 1,6 y así sucesivamente te dice, ¿no? Yo tengo que mi caudal es menor a 0,5. Por lo tanto, el diámetro de mi tubería de impulsión va a ser 3/4 de pulgada. Ya está. Listo, así de fácil. Y el diámetro de la tubería de succión, la norma te dice que el diámetro de la tubería de succión es el inmediato superior a la tubería de impulsión. ¿Y el inmediato superior quién es? 1 pulgada. Por lo tanto, que esa tubería de succión que está succionando de mi cisterna es 1 pulgada. Ya he obtenido los dos diámetros. Por lo tanto, agarro mi plano y puedo colocar gustosamente, esta es mi tubería de impulsión y esta es la que está subiendo, es la tubería de impulsión. Y pongo su resultado, su valor. Ahora sí, ya sé de dónde sale. Y esta que es la tubería de succión, pongo también tubería de succión de 1 pulgada. Y ahí estamos, ¿no? La potencia de la bomba, la potencia de la bomba, lo voy a calcular directo, ¿ya? Lo vamos a hacer directamente con este cuadrito de acá. Voy a agarrar este cuadrito y voy a verificar. A ver, yo tengo edificaciones de 3 a 5 pisos. Mi edificación creo que es de 4 a 6 pisos, ¿no? En el caso de mi ejemplo. En el caso de ustedes igual, de 4 a 5 pisos. Por lo tanto, en el mercado me recomiendan que debo usar la potencia de bomba de un caballo fuerza. O sea que va a ser un caballo fuerza. Esa va a ser mi potencia de bomba. Listo, según el cuadro, este de acá, comercial. Agarro mi plano y pongo acá, electrobomba a un HP. ¿Qué es HP? Caballo fuerza, la potencia de la bomba. Ya está. Listo, ya he calculado así de fácil. Ya no les voy a enseñar esta parte de altura dinámica total porque al final vas a llegar a este resultado. Pero en la tubería de alimentación sí lo vas a calcular como te he enseñado, la tubería de impulsión y succión, pura norma, y la potencia de la bomba con este cuadro de acá, cuadro comercial. Y ya está. Prácticamente ya he obtenido todos todas las tuberías de mi sistema de abastecimiento indirecto. Ya he obtenido todos los diámetros, resultados, incluido la cisterna, dispositivos de almacenamiento y todo ello. Ahora, ¿qué me estaría faltando? Me estaría faltando toda la red de distribución de la parte interna. Y toda esa red, todo esto, toda esta red de acá que vemos acá, lo voy a calcular con el método de Hunter. Muy bien. Hasta acá. ¿Tienes alguna pregunta? Esa es la primera parte de los cálculos
hidráulicos. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Todo Todo claro. claro. Listo. Muy bien, entonces continuamos. Me dan un minuto, por favor, ¿ya? Continuamos entonces con los hidráulicos. Vamos a hacer ahora el cálculo de los diámetros de la tubería de la parte interna. Prácticamente toda nuestra red de distribución que está en nuestra edificación. ¿Cómo vamos a calcular esto? Vamos a calcular con el método de Hunter. Muy bien, entonces lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta y tener bien hecho, bien realizado, sin ninguna falla, es el plano de las instalaciones de agua fría, al igual que el de agua caliente. Los diámetros de agua fría de la parte interna, que está ahí toda la red de distribución, al igual que del agua caliente, el método es el mismo. Voy a utilizar el mismo método. Una vez que yo he verificado que todo esté bien, toda mi planimetría esté bien, las redes de distribución esté bien hechitos, hago la descripción de los accesorios. Necesito verificar dónde están esos puntos de salidas de cada accesorio. Voy a abrir mi plano. Descripción de los accesorios sanitarios. Después de ello voy a identificar las unidades de gasto de los aparatos sanitarios que yo voy a tener. Y me voy a ir a la norma IS 010 y voy a obtener estos dos cuadros de acá, anexo 1 y el anexo número 2. El anexo 1 me dice que son para el uso privado y el anexo 2 para el uso público. En este caso nosotros tenemos de uso privado. Voy a tener los tipos de inodoros. Voy a tener un bide, lavatorio, lavadero, ducha, tino, urinarios. Y acá voy a obtener los gastos, unidades de gastos, de agua fría, agua caliente. Si tú te das cuenta, el inodoro no tiene pues agua caliente, es por eso que no le da unidad de gasto. Los que tienen agua caliente son el bide, lavatorios, lavadero, la ducha, la tina y nada más. En mi trabajo, yo voy a utilizar la unidad total, que sería esta parte de acá, tanto de agua fría para agua caliente, porque al hacer la metodología de Hunter con 0,75 o 0,75, me da lo mismo que trabajar con uno. Me va a dar los mismos valores. Por lo tanto, voy a trabajar con esta total de unidades de gasto. Luego, una vez que yo he encontrado o he colocado esas unidades de gasto, necesito detallarlo por piso. Necesito hacer ese detalle por piso. Encontrar el caudal. Voy a encontrar el caudal que estaría en el anexo 3 y todo va a depender de cuántas unidades de gasto tengas en esos aparatos sanitarios, tengas en esos diámetros de tuberías. Y acá ya tienes los caudales, no necesitas calcular nada, simplemente agarrar las tablas y verificar. Tienes para 3 unidades de gasto, para 4, 5, 6 y así sucesivamente. Luego voy a hacer la relación entre unidad de gasto y caudales encontrados. Una vez que yo hago esta relación, una vez que yo hice esta relación, encontrar estos caudales, voy a aplicar la fórmula de velocidad. Y la norma te dice que la velocidad es igual a 1,974 por el caudal sobre el diámetro elevado al cuadrado. Y una vez que yo aplico esta fórmula, voy a encontrar el diámetro que deseo colocar ahí. Muy bien, entonces voy a hacer el ejemplo para que ustedes puedan trabajar.
Muy bien. Lo primero que yo voy a hacer es tener esta planimetría de acá. Abrió. Listo. Excelente. Ya. Bueno, acá tengo los planos. Lo que yo voy a hacer es identificar, ¿no? Esta planimetría. Mi vivienda es 3 pisos, tengo un sistema de abastecimiento indirecto, por lo tanto, ahora necesito saber todas estas redes de cuánto de diámetro de pulgada será. Voy a tener 3 pisos, listo. Y en el tercer piso tengo baño completo, tengo lavandería y tengo tres puntos de salida de lavandería. O sea, estos 3 puntos de salida de lavandería le voy a considerar, pues, ¿no? Como si hubiese 3 lavaderos. Acá son destinados a lavadoras, pero lo voy a considerar como si fuese a lavadero, porque va a gastar la misma cantidad, pues, ¿no? El segundo piso yo tengo 2 baños completos y tengo que verla de qué está compuesto esos baños completos. Tengo un inodoro, un lavadero y tengo una ducha o una tina. El primer piso yo tengo un baño completo, tengo acá otro baño, tengo un lavadero de lavandería, tengo un lavadero de cocina y acá tengo grifos que son destinados para el riego de jardín. Por lo tanto, lo voy a acoplar a este sistema, porque no tan solo voy a poder identificar el diámetro de todas estas redes, sino también de la tubería que está bajando de mi tanque elevado y abasteciendo a todo esto. Y la tubería sería esta de acá, que está bajando de mi tanque elevado. Muy bien, acá tengo el primer piso, el segundo y el tercer piso. El tercer piso, aquí está, mira, mi baño completo, compuesto por un inodoro, un lavadero y una ducha. Lavatorios, ¿no? Listo. Acá están los lavaderos de lavandería. Segundo piso, tengo los 2 baños completos. Composición, lo mismo de ahí. Y el primer piso, los 2 baños completos, el lavadero de cocina, de lavandería y los 3 grifos que son para el jardín. Lo siguiente va a ser identificar las unidades de gasto. El baño completo va a tener 6 unidades de gasto, inodoro 3 unidades de gasto, lavatorio 1 y ducha 2. Por lo tanto sumando sería 6 unidades de gasto. Los lavaderos, estos lavatorios, me voy pues acá a la tablita, el anexo 1. ¿Dónde está el lavatorio? Lavadero, aquí está, 3 unidades de gasto. Listo. Mira, lavatorio, 1 unidad de gasto, ¿no? E inodoro, ¿cuánto? 3, porque el que yo voy a usar es con tanque. Tina o ducha, 2 unidades de gasto. De ahí estoy sacando esos valores. Listo, una vez que yo he logrado identificar todo ello, profe, y el grifo de jardín, este grifo de jardín es considerado, el uso no es frecuente y se le considera como si fuese un lavatorio. ¿Ya? Es como si fuese un lavatorio. Por lo tanto, va a ser solamente una unidad de gasto. ¿Hasta ahí se entendió lo que estoy sacando unidades de gasto? Todo claro, ingeniero. Sí, pero Ah, muy bien. Ahora yo necesito saber cuántas unidades de gasto se está llevando esta tubería, esta bajante de acá. La que está bajando del tanque elevado y está pues alimentando a todo esto de acá. ¿Cómo voy a hacer una suma acumulativa de arriba hacia abajo? Si este 6 más este 3 más este 3 más este 6 me va a dar 15 unidades. Estoy sumando esto de acá. O sea que acá hay 15 unidades. Y ahora voy a volver a sumar esto más esto más esto. Acá tiene que bajar esas 27 unidades de gasto. Listo. Ahí me quedo porque mi sistema es un sistema de abastecimiento indirecto. Por eso es que ahí me quedo. Si fuese un sistema de abastecimiento directo,
la red continúa. Acá no hay cisterna, acá no tienes tanque, simplemente tienes tu medidor. Y por lo tanto, yo voy a necesitar saber cuántas unidades de gasto tengo acá al inicio de mi medidor. ¿Qué voy a hacer? Sumar estos 27 más lo que resta del primer piso y por lo tanto voy a tener igual a este punto de acá. Y con eso voy a obtener los diámetros de esta tubería que ingresa, voy a obtener los diámetros de todo lo demás, simplemente utilizando el método Hunter. Y ya no haría esto de acá. Esto de acá ya no. Puedo irme de frente con el método Hunter, saber los diámetros. Pero lamentablemente nuestro plano es un sistema de abastecimiento indirecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos quedamos acá, 27 unidades de gasto. Listo. Ahora lo que voy a hacer es irme al anexo número 3 y hacer la relación de caudales, unidad de gasto con gastos probables. Y al hacer la relación con caudales, simplemente voy al anexo 3 y busco. Para 3 unidades de gasto es 0,12. Listo. Coloco 0,12 para los que trabajan con 3 unidades de gasto. Ahí está todo lo que es 3 unidades. Una unidad de gasto. Si me voy al anexo 3, no hay pues uno. Voy a considerar el de 3, que sería 0,12. Para 6 unidades de gasto es 0,25. Tengo para 6, tengo para 6, 0,25. Luego, para 15 unidades de gasto, voy al anexo 3 y verifico que no tengo pues para 15. ¿Qué voy a hacer? Interpolar, pero al hacer la interpolación me va a dar pues datos iguales o similares al de 16 unidades de gasto. Por lo tanto, acá voy a coger el mayor inmediato. De 15, cogeré el de 16. El de 27, mira, no tienes el de 27, cogerás el de 28, ¿no? Entonces voy a coger el de 28, 0,46 y 0,71. Ahí está, 0,71 y 0,46. Listo, yo ya tengo entonces los caudales. El caudal está en litros por segundo. Unidades de esto es litros por segundo. Estoy cogiendo esta parte de acá, de la tabla, ¿ya? Ahora, el otro paso es hacer la relación con respecto a la velocidad. Y la norma te dice lo siguiente. Te da la fórmula de la velocidad y te da que la velocidad es igual a 1,974 por caudal. ¿Tienes el caudal? Sí tengo el caudal. Lo que no tienes es el diámetro. Y acá vas a asumir diámetro para media pulgada, para 3/4 de pulgada, 1 pulgada, 1/4 y 1,5 pulgada de diámetro. Diámetros comerciales de agua potable PVC, que te da la norma. Y el diámetro va a ser solamente la división de esa fracción. Media, 0,5. 3/4, 0,75. 1 es 1. 1/4, 1,25. 1,5, 1,5. Y vamos a asumir. Primero iremos asumiendo con el diámetro menor. Y la norma te dice también lo siguiente, que para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución, la velocidad mínima será 0,60 metros por segundo y la velocidad máxima va a depender de tu diámetro. Si trabaja con media, la velocidad máxima es 1,90 metros por segundo. Si trabajas con 3/4, 1,20. Si trabajas con 1, 2,48 y así sucesivamente. Solo te da de los diámetros comerciales que usas para agua potable. Entonces hacemos la formulita. Para el cálculo de 1 y de 3, el caudal es el mismo, es 0,12. La velocidad, reemplazo el caudal es 0,12 sobre, iniciaré pues por el diámetro menor, que es de media pulgada, 0,5 al cuadrado, y me dice que la velocidad es 0,95 metros por
segundo. Velocidad mínima, ¿cuánto era? 0,60, ¿no? Y la máxima para media pulgada es 1,90. Y al calcular con ese caudal, te ha salido lo siguiente, 0,95. Hago el rango y digo, estoy dentro, mayor al mínimo y menor al máximo, estoy adentro. Por lo tanto, aquellas unidades de gasto que tiene 1, 2, 3 unidades de gasto van a trabajar con diámetros de media pulgada. Ahí está. ¿De dónde sale pues eso, no? Ahora continúo con el siguiente, que sería en este caso 6 unidades de gasto, ¿no? Vamos a calcular con 6 unidades de gasto. Y hago lo mismo, voy a reemplazar. El caudal es ahora 0,25. Para 6 le corresponde 0,25. Iniciamos con el primero de media al cuadrado. Nos sale que la velocidad es 1,97 metros por segundo. Hago la relación. ¿Es mayor al mínimo? Sí. ¿Es menor al máximo? No. Por lo tanto, acá no cumple. Y yo no puedo utilizar esto de acá, ese diámetro. Para 6 unidades de gasto, no puedo utilizar diámetros de media pulgada. No puedo. Esto de acá no puedo utilizar. Tengo que utilizar uno mayor. Si yo uso uno de media pulgada, como la presión, la velocidad es de 1,97, la tubería va a reventar. ¡Pum! Va a reventar y tu sistema va a fallar. Entonces, no puede utilizar. ¿Qué hago? Me voy al siguiente diámetro, reemplazo con el siguiente diámetro y digo lo siguiente. 0,25, el caudal sigue siendo lo mismo, el diámetro 0,75 al cuadrado y me da que la velocidad es 0,88. ¿Es mayor que la velocidad mínima? Sí. ¿Es menor que la velocidad máxima para tuberías de 3 cuartos, que en este caso es 220? Mira, 220. Sí, por lo tanto, cumple. Llega a cumplir. Y así voy haciendo sucesivamente para los demás caudales. Voy comprobando. 6 unidades. Acá ya es, mira, 15 unidades. Entonces comprobamos si con 3 cuartos va a soportar, porque sabes que en 6 media, con media pulgada no soportaba. Entonces ya no harás pues otra vez de media, sino iniciarás con la de 3 cuartos. Y verificamos que sí cumple con 15 unidades. Eh, el diámetro sería de 3 cuartos para 15 unidades, ¿no? En este caso, esto de acá sería 3 cuartos de pulgada. Ahora vamos para 27. Y 27 unidades con 3 cuartos no va a cumplir. Me voy al diámetro que sigue, que sería 1 pulgada, y por lo tanto con 1 pulgada sí está cumpliendo, está dentro del rango. Por lo tanto, este diámetro de acá sería 1 pulgada. Y finalmente voy a obtener los diámetros probables. ¿Por qué hago este gráfico de acá? Porque yo necesito saber esto de acá, ¿no? Mira, de acá me dice que la tubería del que va bajando hasta este punto, hasta el segundo piso, debe trabajarse con 3 cuartos de pulgada. Pero a partir de del segundo piso al primer piso, tiene que trabajarse con 1 pulgada. Yo no voy a hacer acá pues una conexión, no voy a poner un reductor y para que esté cambiando de diámetro de las tuberías. Por lo tanto, la bajante, esa bajante, va a ser un solo diámetro. Todo ese diámetro va a ser el diámetro del mayor. Entonces pondré baja tubería PVC, diámetro del mayor, 1 pulgada. Pues todo trabajará con 1 pulgada. Me voy a mi plano y ahora sí digo lo siguiente. Aquí está el tanque elevado. Tubería que baja,
en este caso, 1 pulgada, pues, ¿no? De mi tanque elevado. La bajante, las que están bajando es 1 pulgada. Listo. Todas esas está bajando con 1 pulgada. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta Sí, hasta ahí? ingeniero. No, ¿Sí? todo claro. Todo Todo claro. Muy claro, bien. ingeniero. Hemos determinado entonces todo lo que es el método Hunter, los 8 criterios de Hunter. Ahora vamos a entrar un poco más detallado, porque acá simplemente estamos detallando la bajante, sabemos que con 3 unidades de gasto, la tubería tiene que ser medio, con 6 unidades, 3 cuartos, mayores a 6 ya trabaja con 3 cuartos, hasta 15 creo que trabaja con 3 cuartos, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos detallar pues el plano, ¿no? Hacer este detalle de acá. ¿Cuánto será en el baño, que aquí están las 6 unidades? ¿Cuánto será pues este diámetro de acá? ¿Cuánto será este otro diámetro? ¿Cuánto será este otro diámetro? ¿O cuánto será todo esto? Yo necesito saber y poner detalladamente en mi planito, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a empezar por el tercer nivel, ¿ya? Ya, listo. Acá, esta es la que está bajando. Baja 1 pulgada. Muy bien. Por lo tanto, acá bajó 1 pulgada, pero no sabemos cuánto será estos diámetros de acá, este de acá. ¿Qué voy a hacer? Método Hunter. Voy a aplicar método Hunter y digo lo siguiente. El lavadero era 1 unidad de gasto. El inodoro era 3 unidades de gasto. Y la ducha era 2 unidades de gasto. Estas unidades de gasto yo sé con cuánto trabaja. Si hasta 3 trabajaba con media pulgada. Y acá voy a hacer lo siguiente. Todo este tramito, todo este tramito que tengo acá es 1 unidad de gasto. Por acá viene, sigue trayendo 1 unidad de gasto. Este otro tramito es 3 unidades de gasto. Sigue siendo 3 unidades. Este tramito más este tramito se están uniendo ahí, ¿no? Y están formando otro tramito. Por lo tanto, acá ya no va a ir 3 ni 1 unidad de gasto, sino va a ir la suma de esos, que ¿cuánto sería? 4 unidades de gasto. Este otro tramito que estoy pintando de azul es 2 unidades de gasto. Pero tú sabes que este y este, hasta llegar a la llave, ¿cuántas unidades? 6 unidades de gasto, ¿no? O sea que toda esta parte está 6 unidades hasta salir acá de gastos. Ahí están las 6 unidades de gasto. Ahora quiero saber los diámetros. Por lo tanto, digo lo siguiente. Si he hecho los cálculos y sé que 1 unidad de gasto trabaja con media pulgada, sé que 6 unidades trabaja con 3 cuartos de pulgada. Acá ya criterio, análisis y razonamiento estoy usando, ¿no? Por lo tanto, 4 pulgadas, 4 unidades de gasto, ¿con cuánto va a trabajar? Media pulgada, pues, ¿no? Media pulgada. Y listo, estoy, mira, detallando. Aquí estoy detallando, ¿no? Lo mismo hago por este otro lado, lavaderos. El lavadero trabaja con 3 unidades de gasto. O sea que toda esta línea, hasta que choque acá, porque acá hay una T, es 3 unidades de gasto. Esta de acá también trabaja con 3 y esta de acá con 3 unidades de gasto. Este pedacito que está subiendo a tu muro es 3 unidades de gasto, pero este
pedacito que viene acá ya está combinando 3 más 3, 6 unidades de gasto, ¿no? Este otro pedacito también es 3. Por lo tanto, este de acá al tener este accesorio, está juntando pues estos de acá, ¿no? 6 más 3, 9 unidades de gasto. Ah, o sea que todo esto hasta acá está yendo esas 9 unidades de gasto. Acá también estará yendo 9, 9. Listo. Hasta ahí está yendo las 9 unidades de gasto. Pero acá este pedacito, mira acá, este pedacito que estaba ingresando, no es pues 9, sino es 6 más 9. ¿Cuánto es? 15 unidades de gasto. Ahí está lo que estaba bajando, ¿no? Las 15 unidades de gasto al segundo piso. Por lo tanto, yo sé que con 3 unidades ya he hecho los cálculos, ya hice los cálculos y me daba que todo esto de acá trabaja con 3/4 de pulgada PVC. El de 6 igual, va a trabajar con 3/4 de pulgada. El de 9 igual, porque sé que hasta 15 unidades trabaja con 3/4. Y por lo tanto, todo esto sería 3/4 de pulgada. Y voy así haciendo el plano. Voy así colocando los diámetros. ¿Se entendió lo que he hecho? ¿Se ha entendido? ¿Se entendió? Otra vez repito. Tu silencio me dice ¿Puede que sí has repetir de nuevo, por favor? Sí, por Ya, favor, muy Ingrid. bien. Si no me dicen repite, entonces yo me paso al siguiente. Vamos a hacer la de este bañito de acá, ¿ya? La de tu tipo trabajo. Mira, decíamos que acá viene, hemos calculado 1 pulgada, ¿no? Ahora, necesitamos saber acá cuánto debería entrar en sí. Bueno, acá hay una piscina. Acá se malearon sus compañeros. Una piscina le pusieron. Vamos a hacer acá, ¿ya? Muy bien. Yo tengo una ducha. Y tú sabes que la ducha, ¿cuántas unidades de gasto es? 2 unidades de gasto, ¿no? El inodoro, ¿cuántas? 3 unidades de gasto. Lavadero, 1 unidad de gasto. Listo. Ahora, esta partecita de acá sigue siendo esas 3 unidades de gasto. Sigue viniendo. Esta otra partecita sigue siendo esas 2 unidades de gasto. Vamos a empezar donde termina de llegar el agua. El agua ingresa por acá y termina de llegar acá en la ducha. Mira, acá en la ducha está terminando de llegar, ¿no? Por lo tanto, este camino sigue siendo 2 unidades de gasto. Y como acá está bajando 3 unidades y se encuentran acá en este accesorio T, por lo tanto, todo esto de acá que está yendo hasta esa parte va a ser 3 más 2, que sería 5 unidades de gasto. Esta partecita baja con su 1 unidad de gasto, pero acá hay una T que se va a encontrar con acá, ¿no? Con esta que es 5 unidades y esta de acá. Por lo tanto, a partir de esa T que está entrando al medidor, a la llave, sería 6 unidades de gasto. O sea que hasta acá, todo esto yo diría que son 6 unidades de gasto. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Nosotros hemos calculado que para 3 unidades, 6, los diámetros hemos llegado a calcular, ¿verdad? Que para 3 y 1 unidad de gastos es media pulgada, que para 6 es 3/4 de pulgada, porque ya hemos analizado con respecto a la velocidad. Por lo tanto, yo digo lo siguiente, ¿para qué ya voy a volver a calcular si ya sé que 2 tiene que trabajar con media pulgada? 3 tiene que trabajar con media
pulgada. Este 2 igual va a trabajar con media pulgada. Este 5 igual va a trabajar con media pulgada. Y este 1 con media pulgada. Y estos 6 que está acá adentro, estos 6, ya no es media, sino se convirtió en 3 cuartos de pulgada, ¿no? Porque acá hemos trabajado. Mira, acá está para 6. No trabaja con media, sino trabaja ya con 3 cuartos de pulgada, ¿no? Listo, entonces 3 cuartos. Hasta acá sigue siendo 6. Vamos a seguir bajando. ¿Dónde se vuelven a encontrar estos? Estos se vuelven a encontrar acá, que hay otro accesorio tipo T. Mira, hasta acá. O sea que hasta acá son 3 cuartos de pulgada. Hasta ahí es, sí, esos 6 sigue yendo hasta ahí, ¿no? Está yendo hasta ahí. Muy bien. Acá tengo otro baño, otro servicio higiénico. Por lo tanto, la ducha trabaja con dos unidades de gasto y esos dos se está yendo hasta acá. El punto final, ¿cuál sería? Creo que es el del inodoro, ¿no? Entonces acá sería 3 unidades de gasto y esos 3 sigue yendo hasta acá, porque acá está bajando una unidad de gasto. Acá todavía sigue siendo 3. Y el encuentro de esta T, mira, 1 más 3, que sería 4 unidades de gasto. Y acá se está encontrando las 2 unidades de gasto con estas 4 unidades. Por lo tanto, este tramito, ¿cuánto sería? 6 unidades de gasto. Y de esta llave está encontrándose justos con estas 6 unidades de gasto, que era de 3 cuartos. Y hasta acá, ya sabes los diámetros, que es media y acá es 3 cuartos de pulgadas. Pero al salir, o sea, al salir acá, voy a hacerlo con morado, al salir acá y justos hasta ahí nada más, tienes 6 más 6, ¿cuánto? 12 unidades de gasto, ¿no? Estás gastando 12 unidades ahí. Listo, y acá tienes otro accesorio. Y acá sigue yendo todavía tu accesorio. Entonces, acá también, mira, acá también tienes unidades de gasto. La terma, su gasto es constante. Por lo tanto, lo vamos a considerar la terma como si fuese 3 unidades de gasto, porque el gasto ahí es constante. Es lo mismo que una lavadora, un lavadero o un lavatorio. Por lo tanto, le voy a considerar 3 unidades de gasto. Y lo mismo hago acá. Lavadero, 3 unidades. Acá, 3 unidades. Lavanderías, unidades de gasto. Acá se están encontrando esas 3, por lo cuanto 3 más 3, 6 unidades de gasto. Acá se vuelve a encontrar, mira, a este lado, 6 más 3, 9 unidades de gasto. O sea que hasta acá la llave son esas 9 unidades de gasto. O sea que hasta acá son tuberías de media. Bueno, acá ya es 6, pues, ¿no? Acá ya es 6, por lo tanto, acá ya debería ser 3 cuartos de pulgada. Acá también esta tubería debería ser 3 cuartos de pulgada. Solo esto y esto son media pulgada, porque está cambiando esa unidad, ¿no? Estoy recorriendo ese caminito. 9 unidades es 3 cuartos de pulgada. Listo. O sea que hasta acá las 3 cuartos se está yendo. Se encontraron las 12 y se encontró el 9. Por lo tanto, acá, ¿cuánto ya debería estar yendo? Voy a hacer con verde. Acá, ¿cuánto ya debería haber? 21 unidades. 21 unidades de gasto. Pero Exacto. 9 más 12 ya debería estar con 21 unidades de gasto. Acá, ¿no? A partir de acá. ¿Hasta dónde? Hasta acá, hasta donde haya otra entrada, ¿no? Mira, acá hay otro accesorio que de acá está viniendo otra unidad de gasto, que en este caso es lavadero de cocina, 3 unidades, o sea que las 3 están yendo hasta acá. Ahora, las 21 unidades de gasto se encontraron acá. Por lo tanto, ¿cuánto estaría saliendo? 21 más 3, 24 24. unidades de gasto. Y esas 24 se están yendo hasta, uy, justo hasta donde termina tu medidor. A ver, vamos a calcular para 21 unidades de gasto, porque de repente esto está mal de acá. Hago lo siguiente, hago lo mismo. A ver, para 15
para 15 unidades de gasto era con 3 cuartos. Para 21, a ver, vamos a ver para 21, ¿cuánto será? ¿Dónde está la fórmula? Perdón, ¿dónde están los gastos probables? Para 21, tengo 22, sería 0,58, ¿no? Acá lo voy a hacer, ¿ya? Para 21 unidades de gasto, su caudal es 0,58. Por lo tanto, la velocidad es igual a 1,974 por el caudal sobre D, ¿no? Por caudal, que en este caso sería 0,58 sobre el diámetro. Si para 15 es 3 cuartos, sí. A ver, vamos a probar con la de 3 cuartos, 0,75. Este elevado al cuadrado. Por lo tanto, el volumen, ¿cuánto sale? A ver, calculen. Voy a agarrar la calculadora. Me dice que sale 2,035 metros sobre segundos. Por lo tanto, digo lo siguiente. ¿Cumple o no cumple? Si la velocidad máxima es 220 para 3 cuartos, por lo tanto, está cumpliendo, ¿no? Está cumpliendo. Entonces, esta de acá sí está bien. Es 3 cuartos de pulgada. Para 24, también hago lo mismo, porque no tengo estos valores. Hago lo mismo en mi hoja de anexos, lo que vas a hacer tú, ¿no? Acá lo que han hecho tus compañeros. Todas las velocidades para todas esas unidades. A ver, verificar si realmente cumple o no cumple. Esto de acá lo voy a cerrar. Sí, ahora sí se entendió lo que tienes que hacer. No, ya me sirvo café. Hola, ¿están ahí? A ver, el que se está sirviendo el café, su micro, por favor. Todo Su claro, compañero ingeniero. está concentrado en su café, pero los demás, todo claro, ¿no? Listo. Este mismo método que te estoy enseñando vas a hacer para el agua caliente. Para el agua caliente igual, mira, acá tienes un lavadero. ¿Cuántas unidades de gasto? Haz, calcula con el total. Uno. La ducha. Dos. Listo. ¿Cuánto va acá? Dos. Hasta donde se encuentren. Por lo tanto, a partir de acá sería tres. Y así sucesivamente vas haciendo lo mismo para el agua caliente. Su punto de llegada, ¿dónde va a ser del agua caliente? Acá. Acá va a ser su punto de llegada. Ese es su punto de inicio, su punto final. Por lo tanto, ¿cuántas unidades de gasto estarán acá? Acá tienes, mira, por acá llegan, llegan y llegan. ¿Sí? Todo claro. Creo que con ese ejemplo está detallado y creo que quedarían los cálculos hidráulicos claros. Ingeniero, una consulta. En ese caso, entonces, se empieza desde adentro para afuera, ¿cierto? Claro, de adentro para afuera, para que se te haga más fácil, así como he trabajado. ¿Ya? Muy bien. Para la semana 8, para la semana 8. Ahorita te voy a dar tu actividad grupal. Recuerda que cada semana es nota. Para la semana 8, ustedes ya tienes que estar armando tu trabajo. Bueno, tienes que presentarme tu trabajo final. Carátula, una buena carátula. Si tienes compañeros que no están trabajando, no contestan, ya es más, ni sabes nada de su vida, ya no los consideres. Te voy a pedir eso, por favor, que ya no los consideres. No los consideres, no los pongas en tu carátula. Luego no quiero que me reclames, profesor, él me he confundido, él tenía 0%. Me han escrito así grupos que
Profesor, me he confundido el porcentaje. Cuando yo ya revisé, pasé las notas, yo ya no puedo hacer nada, pues no puedo cambiarle el porcentaje. Le pusieron un porcentaje menor, creo, al estudiante y tenía un porcentaje mayor. Entonces, verifiquen, por favor, verifiquen. El índice, la introducción, bien hecho. Quiero que acá diga, pues estoy trabajando en un sistema de abastecimiento indirecto según la norma técnica IS 010, bla, bla, bla. Una introducción de tu proyecto de agua potable. La memoria descriptiva de tu proyecto, ubicación, dónde está ubicado tu proyecto, generalidades, que prácticamente va acá la ubicación, todo ello. La descripción de tu edificación, el primer piso, tiene una escalera común, tiene un departamento de un dormitorio, tiene un market, el cual será empleado para el uso público o solo el uso de la edificación, no lo sé. Y vas describiendo, tiene medio baño, es el departamento, tiene baño, tiene tal. El segundo piso igual, tiene 3 departamentos con 2 dormitorios, y cada departamento tiene un baño completo, una cocina, un tal. Estás describiendo, estás presentando tu proyecto para que te den la aprobación y te instalen tu agua potable. Tu objetivo, el objetivo es establecer las instalaciones sanitarias de agua potable, porque estamos haciendo acá agua caliente y agua fría. Alcances del proyecto. El proyecto está comprendido por el diseño, das el alcance, descripción del proyecto, sistema de abastecimiento de agua potable, que es el sistema de abastecimiento indirecto. ¿Y para qué sirve ese sistema? Listo. Especificaciones técnicas sanitarias, esto creo que ya no. Esto ya no. La materiabilidad. Bueno, esta parte de especificaciones técnicas lo iría en tu plano, yo creo. Pero si deseas ponerlo ya, pues ponlo. Materiabilidad, el uso de tuberías de agua fría, el uso de tuberías de agua caliente, como vemos acá, la clase 10, acá el CPVC, de repente algo de tu cisterna, tanque elevado, y entre otros. Y por último, título grande, cálculo para la dotación de agua fría con su representación normativa, justificación normativa, ¿no? Lo que les he hecho hacer la clase pasada. Bueno, creo que esto ya tiene varios. Luego viene el agua caliente, las dotaciones. Y finalmente viene la elaboración de tu tanque cisterna, tanque elevado, el tanque cisterna concreto, el tanque elevado si deseas de concreto o si deseas de polietileno. Si es de concreto, me tienes que calcular igual que la cisterna. Si es de polietileno, me tienes que justificar, se está comprando una cisterna o se está utilizando una cisterna de tal material, marca Rotoplas, y de tanto de volumen. Si son dos, me pones, son 2 tanques elevados, son 3, son 4, tantos tanques tengas. Y acá vienen los cálculos de la tubería de rebose, los cálculos en este caso, de altura libre con respecto a la cisterna. Luego viene, bueno, si es pues del tanque elevado de concreto, tendrías que hacerlo. Si no, no es necesario, pues, ¿no? Luego vienen los cálculos de la tubería de alimentación, tal cual te he presentado la PPT. Es más, aquí está tu trabajo, guíate de esto. La PPT, aquí está, mira, almacenamiento. Hemos hecho el cálculo de las dimensiones, tubería de rebose para cada aparato o dispositivo de almacenamiento, altura libre. Mi PPT está más ordenado, creo que ese trabajo de ahí. Volumen del tanque, agua caliente, sacaré dotación y pongo el volumen. Y volumen por departamento. Así se repita, me tendrás que poner un cuadro de volúmenes. Luego viene el cálculo de la tubería de alimentación. Haces lo que he hecho acá, prácticamente. Mira acá, reemplaza con tus datos, nada más. Igual esto. Pones este de acá, este ábaco, calculas. Luego vienes la tubería de impulsión succión, muy bien. Simplemente normativa, ¿de dónde estás sacando el caudal?
y tu tubería de succión. Y finalmente, tu cuadrito de acá, tu cuadrito. Para la potencia de bomba se utilizó el cuadro comercial y, pum, y marcas y pones una respuesta ahí. Seleccionamos que la bomba será de 1 HP debido a que es tantos pisos. Ya está. Luego pasas al siguiente cálculo que es lo que hemos hecho. Esto de acá, los diámetros internos. Que esto te lo voy a dejar pues todo esto cálculo para tu casita, tal cual hemos visto, ¿no? Y creo que acá más o menos el modelo sería algo así, ¿no? Y calculado para cada velocidad. Yo voy a revisar todo esto y de tu plano me voy a sentar y voy a hacer lo que he hecho el día de hoy. Uno por uno, a ver si acá es 3, voy a ir sumando. Encuentro, digamos, 50 unidades de gasto y no encuentro en tu cálculo, te voy quitando puntos. ¿Ya? Muy bien. Todo eso se presenta ya para la semana 8. ¿Qué dice nuestro sílabus? Nuestro sílabus dice lo siguiente. Profe, pero la T2 es la semana 10. No, tu sílabus dice lo siguiente. Entrega de trabajo de red de agua potable. Mira, aquí está. Entrega del proyecto de la red de agua del edificio. Cálculos y planos. Evaluación del proyecto. Ya se te tiene que evaluar la semana 8. La semana 9 prácticamente es pura red de desagüe. Entramos a desagüe, tanque elevado, desagüe, y prácticamente esta semana de evaluación de la 8 sería tu T2. La T3 será todo lo que es desagüe, y así ya iré indicándoles. Muy bien. En estos momentos te vas a agrupar con tu grupo y me vas a sacar, como ustedes ya tienen dotaciones, ya tienes la dotación, me vas a sacar los volúmenes de la cisterna de concreto armado. Me vas a sacar, eh, bueno, en este caso el diseño de tu cisterna, el diseño de tu tanque elevado. Si me vas a hacer de polietileno, ya te he indicado cómo lo tienes que hacer. Profe, voy a comprar y tal. Me vas a obtener los datos de prácticamente la primera parte de los cálculos hidráulicos. Diámetro de la tubería de alimentación, diámetro de la tubería de impulsión, succión y la potencia de la bomba. Todo esto me vas a presentar el día de hoy, que te voy a poner una nota. Lo vas a hacer a mano, lo haces en papelito, muy bien, pero preséntame pues ese papelito, eso lo que has hecho a mano, lo que has hecho a mano. Preséntame. Como ingeniero, tómale una foto y me presentas. Pero no me digas, profe, lo he hecho a mano y no sé cómo presentarle. Eso quiere decir que no lo has hecho, pues, ¿no? Y te voy a poner 0 y les he indicado sin derecho a reclamo. Personas que no están trabajando el día de hoy no tienen esa nota. Yo ya tengo mis notas. La primera nota de dotaciones. Ahora viene la nota de esta de acá, de los cálculos hidráulicos, la primera parte. Y la siguiente nota será simplemente la nota de tu proyecto. El día de hoy saca los cálculos directamente, no es necesario que lo hagas bonito, pero quiero saber que lo estás haciendo bien para que te vayas tranquilo y en casita lo harás bonito tu informe de proyecto y harán bonito, ¿sí? ¿Me dejo entender? Hoy día presentamos toda la primera parte de los cálculos hidráulicos. ¿Dónde está la PPT? La PPT está en la semana 7, si no me equivoco. Y todos trabajan. Muy bien, los voy a agrupar. Si tienes alguna pregunta, duda, consulta, llámame. Y si es que ya has terminado y necesitas que te revise, también llámame para decirte muy bien, está bien lo que has hecho, genial, ahora hazlo bonito, pásalo a limpio y puedes retirarte. ¿Ya?
Tienes hasta las 10, son prácticamente, todo eso yo creo que lo acabas hasta las 10:20. Pero si lo has acabado antes, me llamas, por favor, para revisarte y puedas retirarte a seguir trabajando.